Seamos sinceros. La desdicha se cuela cuando estamos atrapados en patrones que ni siquiera vemos. Y eso es precisamente lo que nos advierte Jacobo Greenberg. Una mente brillante en conciencia y realidad cuántica. ¿Te has sentido atrapado en una vida que no te llena? Como si algo te impidiera ser realmente feliz, pero no sabes qué es, y que, a pesar de tus esfuerzos, sigues sintiéndote atrapado en la insatisfacción, el estrés o la infelicidad. Greenberg, uno de los investigadores más fascinantes de la conciencia, descubrió que nuestra propia mente puede ser la mayor prisión, o la clave para liberarnos. Todo depende de cómo interpretamos la realidad. Y lo mejor es que podemos reprogramarnos para dejar de ser miserables y empezar a vivir con plenitud. Hoy profundizaremos en 5 actitudes que, sin darte cuenta, pueden estar robándote la paz y la felicidad. Pero aquí está la buena noticia. Cada uno de estos rasgos puede transformarse. Hoy no solo te voy a revelar cuáles son, sino también cómo convertirlos en herramientas poderosas para mejorar tu vida. Y el último rasgo, te lo adelanto, es el más importante de todos. Si quieres descubrir cómo liberarte de lo que te hace miserable y empezar a vivir en plenitud, quédate estos pocos minutos conmigo. Actitud número 5. Vivir en la ilusión del ego. Esta es la raíz de la miseria existencial. ¿Por qué te hace miserable? El ego te hace creer que eres separado del universo, generando miedo, competencia y sufrimiento. El ego es una construcción mental que nos hace identificarnos con nuestra individualidad de manera exagerada. Nos dice, eres un ser separado del resto, distinto a los demás, y necesitas protegerte, competir y demostrar tu valor para sobrevivir. Esta ilusión de separación genera 3 formas de sufrimiento. Primero, el miedo constante a la escasez y al abandono. Cuando crees que eres un individuo aislado, te desconectas de la abundancia del universo. Sientes que debes luchar por cada recurso, dinero, amor, reconocimiento. Esto crea ansiedad y miedo a perder lo que tienes. Ejemplo, si vives desde el ego, puedes sentir que, si alguien más prospera, tú pierdes. En lugar de alegrarte por el éxito de otros, lo ves como una amenaza, lo que genera envidia y frustración. Segundo, la competencia destructiva y la comparación infinita. El ego siempre busca validarse comparándose con los demás. Si crees que eres mejor que alguien, te sientes superior momentáneamente. Pero si alguien más logra algo que tú no tienes, aparece la frustración y la sensación de insuficiencia. Ejemplo, te obsesionas con la imagen que proyectas en redes sociales, tratando de encajar en estándares que realmente no te hacen feliz. Tercero, la desconexión con el verdadero ser. El ego es una máscara. Nos hace identificarnos con etiquetas superficiales. Soy mi trabajo, mi estatus, mi apariencia. Pero cuando la vida nos obliga a soltar esas etiquetas, una crisis, una pérdida, el envejecimiento, sentimos un vacío profundo, porque nunca construimos una identidad basada en nuestro verdadero ser. Ejemplo, una persona que solo se define por su éxito profesional puede sentirse completamente perdida si pierde su empleo, porque su identidad estaba basada en algo externo y frágil. Cuarta actitud: ser esclavo de la interpretación de la realidad. El filtro invisible que define tu vida. ¿Por qué te hace miserable? La mente no percibe la realidad como es, sino a través de filtros creados por creencias y experiencias pasadas. Si tu interpretación es negativa, vivirás atrapado en el sufrimiento. Jacobo explicaba que no experimentamos la realidad como es, sino como la interpretamos. Nuestra mente no recibe la información del mundo de manera objetiva, sino que la filtra a través de nuestras creencias, experiencias pasadas y condicionamientos. Esto significa que, en muchos casos, vivimos atrapados en una versión distorsionada de la realidad, que nos genera sufrimiento innecesario.
¿Por qué la interpretación errónea nos hace miserables? El sesgo negativo. Cuando la mente se convierte en tu enemigo. El cerebro humano está diseñado para detectar peligros y amenazas. Esto viene de nuestros ancestros, que necesitaban estar alerta para sobrevivir. Sin embargo, en la vida moderna, este mecanismo nos juega en contra. Vemos problemas donde no los hay, magnificamos los errores y nos enfocamos en lo negativo. Ejemplo: si alguien no responde tu mensaje rápidamente, podrías pensar que te ignora o que hiciste algo mal. Pero la realidad puede ser completamente distinta. Tal vez, simplemente está ocupado. Solución: cuestiona tus pensamientos automáticos. Pregúntate, ¿esta interpretación es un hecho o solo una suposición? El efecto espejo. Proyectamos nuestra historia en el presente. Cada uno de nosotros tiene una historia personal, llena de experiencias buenas y malas. El problema es que, sin darnos cuenta, usamos esas experiencias pasadas para interpretar lo que sucede en el presente. Ejemplo: si en el pasado fuiste traicionado, podrías asumir que todas las personas te engañarán, incluso cuando no hay pruebas de ello. Esto te lleva a vivir con desconfianza, cerrándote a nuevas oportunidades. Solución: en lugar de reaccionar automáticamente, observa tu interpretación y pregúntate, ¿estoy viendo la realidad o estoy proyectando mi pasado en ella? La realidad es neutra. Tú decides cómo vivirla. Nada tiene un significado intrínseco hasta que nosotros se lo damos. La misma situación puede ser vista de forma positiva o negativa, dependiendo de la interpretación. Ejemplo: perder un trabajo puede verse como una tragedia o como una oportunidad para reinventarte. El evento en sí no cambia, pero tu interpretación define si lo sufres o lo aprovechas. Solución: entrena tu mente para reinterpretar las situaciones desde una perspectiva de crecimiento. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Tercera actitud: el miedo a lo desconocido. El miedo limita tu conciencia y te mantiene atado a lo que conoces, bloqueando oportunidades de crecimiento. El miedo a lo desconocido es uno de los mayores obstáculos en el camino espiritual. Pero, ¿por qué nos aferramos tanto a lo familiar, incluso cuando nos hace infelices? La respuesta es simple. El miedo es una emoción primaria que busca protegernos. Sin embargo, en el proceso, también nos limita. ¿Por qué te hace miserable? El miedo a lo desconocido actúa como una barrera invisible que te mantiene atado a tu zona de confort. Te impide explorar nuevas oportunidades, crecer y expandir tu conciencia. En lugar de avanzar hacia la vida que deseas, te quedas estancado en lo que ya conoces, incluso si eso ya no te satisface. Desde una perspectiva espiritual, el miedo limita tu conexión con el universo. La vida es un flujo constante de energía y posibilidades, pero cuando tienes miedo, cierras las puertas a esa abundancia. Te desconectas de tu intuición, de tu capacidad para confiar en el proceso de la vida y de la guía divina que siempre está disponible para ti. Ejemplo: no probar nuevas experiencias por temor al cambio te impide descubrir nuevas posibilidades. La recompensa espiritual. Cuando superas el miedo a lo desconocido, te das cuenta de que la vida es una aventura divina. Cada paso fuera de tu zona de confort es una oportunidad para conectar más profundamente con tu esencia y con el flujo del universo. Dejas de ser un espectador y te conviertes en un co-creador de tu realidad. Así que, alma poderosa, ¿estás listo para soltar el miedo y abrazar lo desconocido? Porque ahí es donde comienza la verdadera magia. Segunda actitud: desconexión con la fuente. Cuando olvidas que eres parte de una conciencia infinita, vives en angustia y vacío existencial. En el camino espiritual, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la desconexión con la fuente. Pero, ¿qué significa esto exactamente? La fuente es ese lugar sagrado dentro de ti, esa chispa divina que te conecta con el universo, con Dios, con la energía infinita.
Es tu esencia pura, tu verdadero ser. ¿Por qué te hace miserable? Cuando te desconectas de la fuente, pierdes el sentido de pertenencia y propósito. Te sientes como un barco a la deriva en un océano infinito, sin rumbo ni dirección. Esta desconexión genera angustia, vacío existencial y una sensación de soledad profunda, incluso cuando estás rodeado de personas. Desde una perspectiva espiritual, la desconexión con la fuente es como cortar las raíces de un árbol. Sin esa conexión, no puedes nutrirte, crecer ni florecer. Te quedas atrapado en la ilusión de la separación, creyendo que estás solo en este mundo y que debes luchar por todo. ¿Cómo reconectar con la fuente? 1. Meditación y silencio interior. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio y respirar profundamente. En ese espacio de quietud, recuerda que eres parte de algo mucho más grande. 2. Gratitud. Agradece por todo lo que tienes y por la vida misma. La gratitud es un puente directo hacia la fuente. 3. Conciencia plena. Vive el presente. La fuente no está en el pasado ni en el futuro, está aquí y ahora. 4. Afirmaciones espirituales. Repite frases como soy uno con el universo o estoy conectado con la fuente de amor y abundancia. 5. La recompensa espiritual. Cuando te reconectas con la fuente, todo cambia. Dejas de sentirte separado y comienzas a experimentar paz interior, claridad y un sentido profundo de propósito. Te das cuenta de que nunca estás solo, que siempre estás sostenido por una energía amorosa e infinita. Así que, alma poderosa, ¿estás listo para reconectar con tu fuente? Porque ahí es donde encontrarás la plenitud que tanto buscas. Y la primera actitud: buscar la felicidad en lo externo. Si crees que la felicidad está en el dinero, el éxito o la aprobación de los demás, nunca estarás satisfecho. La verdadera plenitud es interna. En un mundo lleno de distracciones, dinero, tecnología, posesiones y la constante búsqueda de aprobación, es fácil caer en la trampa de creer que la felicidad está ahí afuera. Pero, ¿qué pasa cuando logras ese trabajo soñado? ¿Compras ese coche nuevo o recibes miles de likes en redes sociales? La felicidad que sientes es fugaz y pronto vuelves a sentir ese vacío interior. ¿Por qué te hace miserable? Buscar la felicidad en lo externo es como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. Nunca es suficiente. El dinero, el éxito y la aprobación de los demás son efímeros. No tienen la capacidad de darte una felicidad duradera. Cuando basas tu bienestar en cosas externas, te conviertes en un esclavo de las circunstancias, siempre dependiendo de algo o alguien más para sentirte bien. Desde una perspectiva espiritual, esta actitud te desconecta de tu verdadera esencia. La felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que ya está dentro de ti. Cuando ignoras esta verdad, vives en un estado constante de insatisfacción, comparación y ansiedad. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en personas espirituales? La trampa del nivel espiritual y la competencia oculta. El ego puede infiltrarse en la espiritualidad cuando las personas empiezan a compararse y medir su desarrollo espiritual con los demás. Esto crea una nueva forma de competencia basada en quién medita más, quién tiene más conocimientos esotéricos o quién ha despertado más rápido. Ejemplo: alguien que cree que su nivel de conciencia es superior al de los demás y los mira con condescendencia, en lugar de practicar la verdadera humildad y compasión. Solución: la espiritualidad no es una carrera ni un título. La verdadera evolución es interna y se refleja en cómo tratas a los demás, no en cuánto sabes o cuánto practicas. La obsesión con técnicas y rituales como fuente de felicidad. Muchos creen que si hacen determinada práctica, meditación, mantras, astrología, tarot, cristales, ayahuasca, etc., alcanzarán la felicidad. Pero si estas herramientas se convierten en un escape en lugar de un medio para el crecimiento,
terminan siendo otra forma de dependencia externa. Ejemplo: alguien que necesita hacer un ritual diario para sentirse bien y entra en ansiedad si no lo hace, creyendo que su bienestar depende del ritual en lugar de su propia conexión interna. Solución: usa las herramientas espirituales como apoyo, pero recuerda que el verdadero cambio ocurre en tu mente y en tu forma de vivir, ni la necesidad de validación y reconocimiento espiritual. Si tu camino espiritual se convierte en una forma de buscar aprobación, reconocimiento o seguidores, en realidad sigues atrapado en la búsqueda de validación externa. Ejemplo: personas que necesitan compartir cada experiencia espiritual en redes sociales para recibir me gusta y validación, en lugar de vivir su proceso de manera auténtica. Solución: la verdadera espiritualidad no busca impresionar a los demás, sino transformar la relación contigo mismo y con el universo. La búsqueda de la felicidad en lo externo es una ilusión, incluso en el mundo espiritual. No importa si persigues dinero, éxito, reconocimiento o iluminación, si lo haces desde la carencia, nunca será suficiente. Jacobo Greenberg nos enseñó que la verdadera paz viene de trascender el ego y reconocer que la felicidad siempre ha estado dentro de nosotros. ¿Estás listo para dejar de buscar afuera y empezar a encontrar dentro? Jacobo Greenberg nos mostró que la miseria no viene de lo externo, sino de nuestra propia mente. Vivimos atrapados en ilusiones que nos desconectan de la realidad y nos hacen sufrir. Quinto, el ego nos aísla y nos hace vivir con miedo y competencia. Cuarto, nuestras interpretaciones distorsionadas nos encierran en un sufrimiento innecesario. Tercero, el miedo a lo desconocido nos impide crecer y expandir nuestra conciencia. Segundo, la desconexión con la fuente nos deja vacíos y sin propósito. Primero, buscar la felicidad en lo externo nos mantiene atrapados en una ilusión sin fin. Pero aquí está la clave. Todo esto se puede transformar. Cuando tomas conciencia de estas trampas mentales y decides cambiarlas, te liberas de la miseria y te acercas a una vida más plena y conectada con el universo. Ten presente que la felicidad no está afuera, está en cómo eliges experimentar la realidad. Si deseas que profundicemos más en este tema o en otro, déjamelo en los comentarios. Si llegaste aquí, déjamelo saber con el número de la actitud que más te identificó. La sabiduría es la clave de una vida abundante. No dejes de buscar conocimiento. Suscríbete y déjanos un poderoso like para seguir aprendiendo. Nos seguiremos viendo.